Hola, buenas noches. Estamos comenzando la tercera clase del acompañamiento para la enseñanza de las ciencias sociales. Vamos a esperar un segundito que se sumen algunos compañeros. La idea de hoy, en principio, es la de trabajar una serie de temas, una serie de propuestas didácticas para llevar al aula y también abordar un poco las diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque crítico. Es decir, vamos a pensar un poco cómo se enseñan las ciencias sociales desde una perspectiva funcionalista, es decir, tradicional, y cómo estamos proponiendo enseñar las ciencias sociales desde una perspectiva crítica. Eh, Voy a tratar de mostrar de algún modo las distintas maneras de enfocar la enseñanza de las ciencias sociales para que podamos ver las diferencias muy claramente en el enfoque, ¿no es cierto? Eh, Digo esto porque últimamente está muy de moda la palabra adoctrinamiento. Es decir, eh, pareciera que las personas que proponemos enseñar desde una perspectiva crítica estamos adoctrinando o bajándole línea a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Eh, Como si fuera posible una mirada pura, objetiva. Yo tenía una profesora de didáctica que decía que la escuela era como el agua, inodora, incolora e insípida, es decir, que tenía que ser totalmente neutral. Bueno, mi profesora del magisterio estaba completamente equivocada. Eh, Ninguna ciencia es neutral, eh, en absoluto. Entonces, primero quería referirme, ante todo, a esta cuestión que está vinculada a la supuesta objetividad, ¿no es cierto? A la supuesta posibilidad de un saber objetivo, inocuo, neutral. Bueno, hace más de un siglo, cuando surge el capitalismo y cuando surgen las ciencias modernas, surge lo que se conoció como el positivismo, ¿no? Que suponía la posibilidad de una verdad absoluta y de un conocimiento objetivo. Con el tiempo estuvo claro que en cada ciencia, y no solamente en las ciencias sociales, hay distintos posicionamientos teóricos y que el objeto de estudio de cualquier ciencia, no solamente de las ciencias sociales, es mirado desde distintos lugares eh, por el observador, es decir, por quien está estudiando esa realidad. Y quien está estudiando esa realidad tiene una mirada respecto de esa realidad. Es decir, la mira con determinados anteojos, con determinada mirada teórica. No es posible la neutralidad en ninguna ciencia. En todas las ciencias hay corrientes, es decir, eh, en las exactas también, en la medicina hay distintas corrientes, y mucho más que en las ciencias duras, en las ciencias sociales también hay muchas corrientes. Vamos a tratar de describir de algún modo, antes de empezar con las propuestas didácticas en concreto. Están saludando desde Roca, desde Neuquén Capital. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Se están sumando, se están sumando distintas compañeras y compañeros al vivo que estamos llevando adelante. Eh, Me distraje, perdón. Estaba diciendo que nos queríamos enfocar en cuáles eran las distintas miradas desde las cuales es posible mirar la sociedad, para que podamos pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de enseñar desde una perspectiva crítica, ¿no? La mirada tradicional es la mirada positivista, es la mirada que le relata a las estudiantes y a los estudiantes cómo es la sociedad. Yo te cuento, la sociedad es así. Y yo agrego, si es así y no te explico por qué es así, es decir, cómo se originó esta realidad que estamos viviendo, tampoco te doy la posibilidad de pensarla hacia adelante. Te la estoy mostrando estática, fija, sin posibilidad de transformación y sin posibilidad de que vos, como sujeto de esta realidad, puedas intervenir para transformarla. Vamos a tomar cualquier ejemplo. Ponele que estamos queriendo enseñar la Patagonia. Desde una perspectiva tradicional, si queremos enseñar la Patagonia,
Vamos a empezar relatando cuáles son las provincias de la Patagonia, cómo es el relieve de la Patagonia, los ríos de la Patagonia. Es decir, vamos a contar cómo es la Patagonia, en vez de historizar la Patagonia, en vez de pensar en los problemas que la Patagonia tuvo y tiene. Por ejemplo, en vez de empezar contando la Patagonia, porque cuando vos estás contando algo, lo que estás proponiendo a los estudiantes es simplemente que memoricen esa información y que después la repitan. ¿Por qué en vez de contar la Patagonia, no nos planteamos un problema? Por ejemplo, ¿por qué en la Patagonia hay 1,5 habitante por kilómetro cuadrado? Eso nos remite al concepto de densidad poblacional, ¿no es cierto? Y la cuestión de la densidad poblacional de la Patagonia, para explicarlo, nos va a llevar al poblamiento de la Patagonia. El poblamiento de la Patagonia nos va a llevar a los pueblos originarios, a la campaña al desierto y a las distintas corrientes migratorias que poblaron la Patagonia. Es decir, nos lleva a explicar una problemática. Vos en ciencias sociales, digamos, tenés dos caminos posibles. Desde una perspectiva tradicional, podés contar la realidad como es, simplemente. Desde una perspectiva crítica, podés intentar ayudar a que los estudiantes comprendan esa realidad. Pero para que comprendan esa realidad, la tienen que poder conceptualizar, tienen que poder pensarla. Esta es un poco la idea de la perspectiva crítica en ciencias sociales. No se trata de bajar línea, de decir, piensen como pienso yo. En todo caso, lo que creo que hay que hacer es blanquear el posicionamiento que cada una y cada uno de nosotros como docentes tenemos y poder abrir el debate en el aula, sin esquivar los conflictos que existen en las relaciones sociales. Desde una perspectiva tradicional, desde una perspectiva positivista, desde la teoría del orden, por ejemplo, los sujetos de la sociedad son los individuos únicos e irrepetibles, que trabajan para resolver sus necesidades básicas, ¿no es cierto? En forma individual. Desde una perspectiva crítica, los sujetos sociales son grupos sociales, es decir, no son personas individuales. Son grupos que muchas veces tienen intereses y necesidades que son diferentes. Vamos a tomar un ejemplo de esto para ponerlo bien en claro. Hace muy poquito tiempo, en los últimos días, el gobierno de la provincia de Río Negro acaba de sacar un manual para quinto grado. Manual sobre el cual ya nos vamos a explayar con algunas y algunos otros colegas. Pero quería dar un ejemplo de cómo enfoca, por ejemplo, el circuito productivo de la manzana, este manual. Este manual nos cuenta, tengo acá una copia de una de las páginas, nos cuenta la cadena productiva de la manzana y el título es Peras y manzanas en Río Negro, ¿no? Dice, producción primaria, es un cuadro, ¿no? Etapa industrial y en tercer lugar, destino. Es decir, es una cadena perfecta, donde no hay ningún conflicto, ¿no es cierto? Se escucha mal, me dicen. A ver, ¿se escucha con problemas? Les pido que me digan. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte, en lo posible. Díganme si se escucha bien, si se escucha mejor. Ailén me está diciendo que se escucha con problemas. Les pido que me digan. Estaba hablando, voy a hablar un poquito más fuerte, a ver si es... Ajá, se escucha un ruido, pero acá no hay ningún ruido. Qué raro. Bueno, pero acá no hay ningún ruido. No sé bien de qué se trata. Puede ser... acá me dicen que se escucha bien. Bueno, se ve que en algunas computadoras se escucha con dificultad y en algunas se escucha bien. Estaba contando sobre el manual para la enseñanza de las ciencias sociales que acaba de sacar el gobierno de la provincia de Río Negro, donde habla del circuito productivo, y digo, este es un tema muy utilizado en la escuela, muy común, sobre todo en cuarto grado, quinto grado, incluso a veces en tercer grado se trabajan circuitos productivos. Y se los enseña desde la perspectiva de la cadena, es decir,
el productor primario, ¿sí? La etapa industrial y el destino final del producto, que es como está enfocado en este manual. Como si entre esas etapas no hubiera sujetos con intereses y necesidades distintas. Es decir, vamos a pensar en el circuito de la manzana concretamente, porque el productor de manzanas, el productor primario de manzanas, recibe muy poquito del precio que efectivamente nosotros pagamos en una verdulería cuando vamos a comprar manzanas. Y hay un enorme conflicto y los pequeños productores de fruta están en una crisis terminal en este momento, están desapareciendo, justamente a favor de las empresas verticalmente integradas. Sin embargo, si nosotros presentamos el circuito productivo de la manzana como si todos los productores fueran iguales y no hubiera ganadores y perdedores y conflictos al interior del circuito, estamos diciendo menos que una parte de la verdad. Estamos diciendo una mentira, estamos presentando el circuito productivo como si fuera algo perfecto, como si las relaciones entre los sujetos que forman parte de ese circuito fueran armónicas. Es decir, el modelo tradicional de enseñanza de las ciencias sociales está pensando en una sociedad armónica, básicamente, sin conflictos. De lo que se trata justamente cuando enseñamos desde una perspectiva crítica es de pensar en los conflictos, es decir, en las diferencias que hay entre el pequeño productor de manzanas y la gran empresa, que está verticalmente integrada, es decir, que tiene la chacra, el galpón de empaque, la cámara de frío, los camiones para la distribución de la manzana y hasta galpones en el puerto para la exportación de la manzana. Es decir, son empresas grandes con las cuales el pequeño productor no puede competir en absoluto. Entonces, cuando presentamos desde estas dos perspectivas el circuito productivo, se ve clarita la diferencia. Estoy mirando cómo lo enfoqué y me puse a mirar mi libro Río Negro, temas y problemas, justamente para pensar cómo lo había planteado yo cuando hablé de este tema, ¿no es cierto? Y justamente cuando hablamos de la manzana, hay un capítulo completo dedicado al Alto Valle y al cultivo de peras y manzanas en el Alto Valle, y tenemos una página, la voy a presentar acá, que dice: la actividad se concentra en pocas manos. Es decir, hablamos de un concepto, que es el concepto de concentración económica. Justamente el proceso por el cual los pequeños productores están empezando a desaparecer y los grandes productores están quedando con el grueso de la actividad. Esto es lo opuesto a lo que hace el manual que acaba de presentar el gobierno de la provincia de Río Negro para distribuir en todas las escuelas primarias. Es decir, son dos miradas completamente distintas de las ciencias sociales. En una yo te cuento la realidad, es esta, no se puede cambiar. En otra mirada, la realidad tiene causas, es decir, hay múltiples causas que originaron esta realidad. Y esta realidad tiene sujetos sociales y se puede cambiar. Y nosotros somos parte de esa realidad. Acá comenta la compañera Elena Martínez, dice: ni hablar de los trabajadores golondrinas que muchas veces viven en condiciones precarias para levantar la cosecha en un mes por un precio súper bajo. Por supuesto, es decir, el tema es que aparezcan los sujetos sociales. En ambas miradas hay contraposición de cómo estamos mirando los grandes conceptos de las ciencias sociales. Porque si pensamos en el concepto de tiempo, por ejemplo, desde una perspectiva tradicional, se está pensando el tiempo como una cronología, como una simple sucesión de hechos. Es decir, no como un proceso con causalidades. No estamos pensando en un proceso que nos lleva al hoy. Y no se está pensando en el hoy como parte de una película. Es decir, como parte de un proceso. La mirada tradicional del concepto de tiempo no tiene que ver con la idea de proceso. Tiene que ver con la cronología, con fechar, con recordar fechas. ¿Cuándo ocurrió tal cosa? Yo recuerdo cuando iba a la escuela nos hacían estudiar la vida y obra de Julio Argentino Roca. Así, tal cual como se los estoy diciendo, ¿no? Entonces, para la mirada tradicional, la idea de tiempo es una idea vinculada a la cronología. Y la idea de espacio es la idea del espacio físico, es la idea de un espacio inmóvil, que no se mueve, que no es transformado por la sociedad,
desde la perspectiva crítica, el espacio es transformado por la sociedad. Es la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, las chacras están desapareciendo y muchas chacras se están loteando para hacer barrios, para hacer clubes, y se están loteando justamente por este proceso de crisis de los pequeños productores, ¿no? Ni hablar del último gran concepto de la enseñanza de las ciencias sociales, que es el de sujetos. En general, en la enseñanza tradicional, los sujetos desaparecen. No aparecen los sujetos y se utiliza el se. Se produce manzana en la ciudad de General Roca. ¿Quién produce manzana? Lo que dice la compañera Martínez. No aparecen los chacareros, no aparecen los peones rurales, es decir, no aparecen los sujetos de carne y hueso que forman parte de la realidad social. Y por supuesto, no aparecen los conflictos entre esos sujetos. Entonces, el tema de tener una mirada crítica no se trata de adoctrinar, sino simplemente de ayudar a develar, como decía mi compañera Norma García, a mirar por detrás de la realidad, es decir, mirar lo que está oculto, lo que no está a la vista. No es simplemente contar la realidad tal como la vemos en primera instancia, sino simplemente de pensar en cuáles son los conflictos que atraviesan esa realidad. Pensemos en otros recortes posibles. Por ejemplo, cuando pensamos en las ciudades, en tercer grado en general se enseñan las ciudades. También hay dos miradas posibles respecto de las ciudades. Uno puede contar cómo es la ciudad, que tiene un centro, que tiene barrios, que cada zona cumple una función. Hay barrios que cumplen función de dormitorio, porque son básicamente zonas de viviendas, y hay zonas comerciales. Lo que es cierto, porque la mirada funcionalista no es que sea falsa, simplemente nos muestra superficialmente la realidad, no nos muestra en profundidad y no busca los conflictos dentro de esa realidad. Si pensamos en la ciudad, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en la fragmentación espacial en las ciudades? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en los lugares donde viven los sectores socialmente más poderosos y donde viven los sectores más humildes? Los lugares donde hay mejores servicios y donde hay peores servicios. Es decir, ¿por qué no podemos hablar de la desigualdad en la ciudad y de los intereses y las intenciones de los sujetos sociales para ir transformando la ciudad? Es decir, la ciudad es un lugar donde se manifiesta hoy más que nunca la desigualdad social, ¿no es cierto? Me dicen que se escucha bajo y con interferencia. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más alto. Estaba hablando de las ciudades, ¿sí? Y estaba diciendo que hay dos miradas totalmente distintas que podemos tener respecto de las ciudades. Una descripción de la ciudad, de la función, ¿sí?, del municipio. Pero, por ejemplo, cuando enseñamos el gobierno municipal, ¿nos vamos a limitar a describir simplemente quiénes son los que gobiernan el municipio? ¿No? Acá Ailén suma, dice, o quizás reflexionar sobre el sentido de determinadas prácticas sociales en la ciudad. Por supuesto, Ailén, por supuesto. Estaba hablando del tema del gobierno. ¿Por qué no presentamos la cuestión del gobierno en relación a la vida cotidiana de las y los sujetos que habitamos las ciudades? ¿Qué tiene que ver el Consejo Deliberante con la vida cotidiana que llevamos adelante en la ciudad? ¿Qué tiene que ver las ordenanzas con lo que se puede hacer y no se puede hacer en la ciudad? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el Tribunal de Faltas con las faltas que se cometen en la ciudad? Es decir, esos tres poderes tienen que ver con nuestra vida cotidiana, no son poderes en abstracto. Los tenemos que presentar desde el punto de vista de nuestra realidad cotidiana. No enseñarlos poder ejecutivo por un lado, poder legislativo por otro lado, poder judicial, que es el Tribunal de Faltas en la ciudad, por otro lado. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo por fuera de las relaciones sociales, por encima de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales están en muchos sentidos determinadas por esa legislación que está planteando el poder municipal.
Acá dice el compañero Carlos Gallardo Rabanal, dice, sería una mirada crítica visibilizar al pueblo pobre, invisibilizado por la industrialización y la urbanización, pero al mismo tiempo exhibido como un resultado no deseado del progreso. Sí, el tema es cómo lo visibilizamos, Carlos, al pueblo pobre. Porque uno puede contar, hay ricos y hay pobres. El tema es si podemos conceptualizar eso. ¿En relación a qué lo vamos a hacer? Porque visibilizar la desigualdad social la podés visibilizar de muchas maneras. No es simplemente contando que la desigualdad social existe. Si yo cuento que la desigualdad social existe, simplemente me estoy quedando en el relato. Estoy diciendo, la desigualdad social existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, Carla Furlón acá suma los barrios privados y las tomas. Claro, por ejemplo. Es decir, las condiciones en las que se vive en un barrio privado y en los que se vive en una toma. ¿Y quiénes son los sujetos sociales que llevaron adelante los barrios privados, que son las grandes inmobiliarias? ¿Y quiénes son los sujetos sociales que llevan adelante las llamadas tomas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, abordar qué servicios hay en unos y qué servicios no hay en los otros, ¿no es cierto? Claro, es decir, visibilizar, dice Ailén, quizás no reducir, ¿no es cierto? Pero uno lo está visibilizando cuando lo está conceptualizando. Es decir, tenemos que trabajar conceptos que permitan entender esa realidad. Por ejemplo, para trabajar la ciudad es muy importante trabajar el concepto de infraestructura. Porque la infraestructura, es decir, las cañerías, los cables que llevan la electricidad, que llevan la luz, ¿sí? Que llevan el gas a todas las viviendas, es lo que marca en muchos casos la desigualdad, la carencia de esos servicios, ¿no es cierto? Esa infraestructura. ¿Qué barrios tienen asfalto? ¿Qué barrio no tiene asfalto? ¿Qué barrio tiene servicios? ¿Qué barrios no tienen servicios? ¿No es cierto? Bueno, por ejemplo, acá hay una compañera, Janina Bianchi, dice servicios básicos. En Pegüeña algunos tenemos acceso al gas y el Moquegüe bueno. Bueno, exactamente. Hay lugares que tienen acceso a los servicios y lugares que no tienen acceso a los servicios. El concepto de servicios públicos, por ejemplo, es un concepto esencial para trabajar, para entender una serie de cuestiones vinculadas a la realidad social. Es decir, estamos tratando de ayudar a entender la realidad social. Acá el compañero Javier suma un concepto muy importante, que es el de ordenamiento territorial. Es decir, o planificación urbana. Puede ser ordenamiento territorial, puede ser planificación urbana. En el caso de Neuquén Capital existe un plan urbano ambiental que no se cumplió nunca y no se cumple tampoco. Entonces, esa planificación urbana o ese ordenamiento territorial, como dice el compañero Javier, entonces, el tema es esos conceptos, ¿cómo los trabajamos? Porque ese ordenamiento territorial, si existe, no se cumple. En el caso de la ciudad de Neuquén, no hubo nunca una verdadera planificación y la ciudad se desarrolló en forma completamente anárquica. Por eso ocurre, por ejemplo, en verano, que en muchos barrios todavía no hay agua. ¿Sí? En verano no hay agua. Y es una muy buena pregunta para hacernos. ¿Por qué en algunos barrios de la ciudad de Neuquén en verano no llega el agua? ¿No? Digo, el tema de la ciudad es un ejemplo muy claro de dos miradas posibles respecto de la realidad social. Porque podemos contar cómo es y quedarnos en la descripción y pedirle a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes que nos cuenten eso, que nos repitan eso en una evaluación, o plantear un problema, o plantear un verdadero problema. ¿Por qué hay muchas ciudades adentro de la ciudad? Y esto cada vez ocurre más en las ciudades del Alto Valle, que no hay una sola ciudad, hay varios centros en la ciudad, o hay un centro y una periferia. En el caso de Neuquén hay por lo menos dos centros, ¿sí? Y una periferia enorme, ¿no es cierto? Otro concepto muy interesante para trabajar respecto de la cuestión de las ciudades es el concepto de conurbación, para la ciudad de Neuquén en particular, ¿sí? Hay algunas ciudades de la Patagonia que tienen conurbación, ¿sí? El caso de Neuquén es el caso más importante, que tiene que ver con la cantidad de ciudades que rodean a la ciudad de Neuquén y los miles y miles de personas que diariamente vienen a trabajar,
atenderse por cuestiones de salud a las escuelas, a la ciudad de Neuquén. En Neuquén Capital viven cerca de 300.000 personas, pero diariamente circulan casi medio millón de personas de las ciudades que rodean a la ciudad de Neuquén. Por eso en el caso de la ciudad de Neuquén el concepto de conurbación es muy muy importante. Bueno, pensemos en algún otro recorte, digo porque podemos pensar también en las problemáticas socioambientales. De vuelta me remito al libro que acaba de salir del gobierno de la provincia de Río Negro, libro que, lo tengo que decir, no me gusta en absoluto. Habla de la producción petrolera, ¿no? De la producción minera, y no habla de los conflictos socioambientales que generan estas actividades, ¿no es cierto? También cuando hablamos de la región pampeana, cuando hablamos de la Argentina en quinto grado o en sexto grado, y hablamos, por ejemplo, del cultivo de soja, si relatamos simplemente cómo es el cultivo de soja y qué sujetos lo llevan adelante, nos salteamos los conflictos socioambientales que genera el cultivo de soja, ¿no? La degradación del suelo que genera el cultivo de soja, el monocultivo de soja. Es decir, en los problemas socioambientales siempre van a aparecer tres sujetos básicamente, ¿sí? Las empresas que explotan el recurso, ya sea petróleo, ya sea minería, ¿sí? Las grandes agroexportadoras que explotan la soja, ¿sí? Va a aparecer la población perjudicada por el conflicto socioambiental que se ha creado, y va a aparecer, en tercer lugar, el Estado, que ha legislado sobre todo eso, y que de algún modo debería funcionar como árbitro, ¿no?, de los conflictos socioambientales. Y en realidad funciona como un garante para las empresas de los conflictos socioambientales. Es decir, es muy importante en el caso de los conflictos socioambientales que no nos planteemos la situación en términos de bajar línea. Me ha pasado muchas veces con estudiantes de magisterio que plantean, bueno, no a la mina, no al fracking, y bajan línea. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que bajemos un posicionamiento solo respecto de los conflictos socioambientales, porque existen distintos posicionamientos y lo importante es que en el aula se produzca el debate. Es decir, hay gente que está de acuerdo con la explotación petrolera, ¿sí?, con el método de explotación petrolera que implica el fracking y que implica la minería a cielo abierto, ¿sí?, y tiene sus argumentos. Acá la compañera, la compañera Carla Furlón plantea la cuestión de la ideología del progreso. Exactamente. Quienes están de acuerdo sostienen la idea del progreso. Es decir, no podemos vivir sin petróleo, no podemos vivir sin minerales, no podemos oponernos al progreso. Hay que plantear ese debate en el aula, fuertemente. Pero plantear los dos posicionamientos, plantear la contraposición entre la idea de progreso entendido como cada vez mayor consumo de bienes, ¿sí?, contrapuesto a la idea de buen vivir, contrapuesto a la idea de una vida en armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Pensándonos en un punto en armonía con la naturaleza, respetando, como dice el pueblo mapuche, todas las vidas del universo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese debate tiene que producirse en el aula, porque es un debate real. No tiene ningún sentido que nosotros directamente les bajemos línea a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes diciéndoles todo el daño que hace el fracking. Es mi posicionamiento, ¿sí? Seguramente es el posicionamiento de muchos de ustedes que me están escuchando. Pero no estoy de acuerdo con que bajemos esa línea directamente sin plantear el otro posicionamiento, porque no abrimos el debate, no les permitimos pensar a nuestras y a nuestros estudiantes. Es decir, el aula tiene que ser un lugar de debate, un lugar de discusión, donde se puedan plantear las distintas miradas. Si no, sí estamos bajando línea, estamos enseñando obediencia. Y la enseñanza desde una perspectiva crítica es lo contrario de la enseñanza para que nos obedezcan. Es exactamente lo contrario, ¿sí? Vuelvo a la cuestión de los conflictos socioambientales entonces. Tenemos tres sujetos, básicamente. Primero, las grandes empresas, cuyo interés
es obviamente la ganancia y el menor costo posible, ¿sí? La población perjudicada, por otro lado, dentro de la cual hay una parte activa que está en contra de ese emprendimiento minero o petrolero, ¿sí? Y el Estado. ¿Qué hace el Estado para limitar, para impedir ese daño ambiental? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué posicionamientos hay respecto de estas problemáticas socioambientales? Bueno, esto también se aplica a los monocultivos, al monocultivo de soja, al monocultivo de pinos. Cuando vamos a la cordillera, por ejemplo, encontramos una cantidad de cerros llenos de pinos, ¿sí? En el caso de Neuquén, son emprendimientos llevados adelante por la empresa Corfone, ¿sí? Que está llenando, hay compañeros que me están escuchando desde Peueña, la zona de Peueña está lleno de pinares, ¿sí? De pinares que generan un daño ambiental gigantesco, ¿sí? Porque hoy se ve muy bonito el pinar, pero la idea del pinar es que es maderable, es decir, es fácilmente vendible. En 10, 15 años eso se convierte en madera y allí no crece nada, porque debajo de un pino, por la resina que larga el pino, en el suelo no crece nada. Y son tierras que no van a poder ser utilizadas nunca más. Es decir, se esterilizan miles y miles de hectáreas con el monocultivo de pinos. ¿No es cierto? Acá la compañera Joana Díaz dice: soy alumna residente del profesorado de educación ambiental. Estoy planificando sobre fracking desde la perspectiva del conflicto ambiental. Súper interesante, dice, entender el conflicto ambiental como conflicto social. Exactamente, bueno, de esto se trata, de entender el conflicto como un conflicto socioambiental, porque es un conflicto social y hay distintos posicionamientos. Y detrás de esos posicionamientos hay distintas miradas filosóficas, es decir, la mirada dominante, que es la mirada del progreso, la mirada que nos dice que piensa el tiempo como un tiempo lineal, es decir, que nos plantea que el progreso es inevitable, pero el progreso es entendido en términos de cada vez más consumo, cada vez más producción. Yo les quiero recordar que cada vez hay corrientes más importantes en la economía mundial, en las teorías económicas, que plantean la teoría del decrecimiento, ¿sí? No sé si saben, por ejemplo, que el gobierno de Nueva Zelanda hace no mucho tiempo planteó un índice social que se llama el índice de felicidad. Es decir, que dejemos de mirar la realidad social solo desde el punto de vista de la producción de bienes y del consumo de bienes. Que empecemos a mirar la realidad social desde el punto de vista del bienestar de los sujetos sociales, ¿no es cierto? Bueno, cada vez más hay corrientes que se inclinan por el decrecimiento, es decir, por el no crecimiento económico. Crecimiento en términos de crecimiento del producto bruto, crecimiento de la producción. Pensando en el bienestar de los seres humanos, ¿sí? Y en una mirada de respeto a todas las vidas del universo y de armonía entre nuestra vida, entre la vida de los seres humanos y todas las demás vidas del universo, como dice el pueblo mapuche y como dicen todos los pueblos originarios. Lo que pasa es que si presentás la producción petrolera o la producción minera solo en términos de cadena productiva, te estás evitando los sujetos sociales implicados y te estás evitando el conflicto ambiental que está implicado ahí. El manual que sacó el gobierno de la provincia de Río Negro simplemente dice que se producen conflictos ambientales, sin mencionar cuáles son. Es decir, omite directamente la cuestión. Me parece increíble, ¿no es cierto? Bueno, creo que también en el tema de los conflictos ambientales hay dos miradas posibles, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estos tres grandes sujetos. Las grandes empresas, los perjudicatarios, por decirlo de algún modo, y el Estado. El Estado que tendría que regular o limitar el daño ambiental que se produce. Bueno, pasemos a otro tema. Pasemos a los temas históricos. Digo porque muchas veces, cuando hablamos de la historia argentina, por ejemplo, nos limitamos a hablar del ámbito de lo político, ¿sí? Muchas veces mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de la Revolución de Mayo,
o del siglo XIX argentino, que es un tema que hay que enseñar en quinto o sexto grado, mencionamos la Revolución de Mayo, después mencionamos, bueno, la primera Junta de Gobierno, la Junta Grande, ¿no? El primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio. Es decir, hacemos una línea de tiempo vinculada a lo político, a los gobiernos, como si lo único que pasó en esa época hayan sido estos gobiernos. Y nos olvidamos de las dimensiones económica, de la dimensión social, de la dimensión ideológica. Es decir, cuando hablamos de historia, tenemos que abordar la complejidad de esa historia. Porque si tenemos que hablar de la Revolución de Mayo, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, no podemos no hablar de la Revolución Industrial en Inglaterra, porque si no, no podemos explicar las invasiones inglesas. La flota inglesa no llegó de casualidad en 1806 y 1807, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires porque en Inglaterra se había producido la Revolución Industrial, ¿no? Y ellos necesitaban exportar sus productos en otros territorios y llevarse de aquí materias primas. ¿Qué es lo que terminaron haciendo finalmente? ¿Sí? Cuando se constituye el Estado Nación Argentino, 50 o 60 años después de la Revolución de Mayo. Y justamente la Revolución de Mayo se hace para romper con el monopolio comercial español. Pero en general, este concepto, el de monopolio comercial español, se ignora cuando se enseña la Revolución de Mayo. Sin embargo, es un factor central para entender por qué se produce la Revolución de Mayo. Porque la Revolución de Mayo es una revolución básicamente porteña. Es decir, no es cierto que el 25 de mayo de 1810 nació la Argentina. El 25 de mayo de 1810, en todo caso, cesó el virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y se rompió con España, ¿no? Pero hay factores de orden económico y de orden ideológico también muy fuertes que llevaron a la Revolución de Mayo. Para entender la Revolución de Mayo hay que entender todo el proceso que se produce antes del 25 de mayo de 1810. Entre otros, por ejemplo, el proceso de militarización que se produjo en la ciudad de Buenos Aires con las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Digo, para generalizar, en relación a la cuestión histórica, nosotros solemos tomar solamente los acontecimientos de orden político. No tomamos los acontecimientos de orden económico, de orden social y de orden ideológico. Pasemos a otro momento de la historia argentina, por ejemplo. Cuando vamos al siglo XIX argentino, acá Carla Furlón me agrega, por supuesto, la invisibilización de las mujeres en la historia, desde ya que sí, que no aparecen, en la historia tradicional no aparecen las sujetas mujeres, no aparecen y fueron protagonistas absolutamente de la historia, ¿sí? Entonces, vuelvo a la cuestión histórica. Así como hablamos del 25 de mayo, podemos hablar de la década del 80, que fue la década que dio origen al Estado Nacional Argentino. Porque la Argentina que tenemos hoy es la Argentina que surgió aproximadamente en la década de 1880, ¿sí? Con el genocidio de los pueblos originarios y con la conformación del territorio argentino tal como lo conocemos hoy, ¿no es cierto? Pero para pensar en la década de 1880, para pensar, por ejemplo, desde la perspectiva económica, en el modelo agroexportador, tenemos que pensar también en la cuestión social, en la cuestión de las migraciones. Tenemos que pensar también en esta ideología de progreso que era la que dominaba las mentalidades de la época, que hacía que la gente en la época cuestionara el carácter humano de los pueblos originarios, si eran o no eran seres humanos, lo que legitimó en su momento el genocidio de los pueblos originarios. Acá Ailén plantea, voy leyendo los comentarios, porque se van refiriendo a lo que estoy diciendo, dice, también se podría pensar respecto al Estado en alternativas de gestión que no tengan que ver con el intervenir o dejar de hacerlo, aunque probablemente ya no estaríamos hablando de la organización que supone tal institución. A ver, Ailén, ¿por qué no me aclaras un poquito eso? Te metes en un debate muy interesante, ¿no?
¿Cómo sería la gestión que no tenga que ver con intervenir o con dejar de hacerlo? Eh, Muy interesante. Sí, sí. Acá Silvia Noemí Contreras dice, hola, ¿te referís a las milicias en contexto de las invasiones inglesas? Por supuesto, hablar de ejército es cuando hay un Estado moderno, ¿verdad? Exactamente. El comandante de las milicias era Cornelio Saavedra. No es casual que Cornelio Saavedra haya sido el presidente de la primera junta de gobierno. Para decirlo con palabras chabacanas, Saavedra es el que tenía los fierros. Es decir, Saavedra es quien portaba las armas, quien dirigía. ¿Sí? Sí, exactamente, Silvia. Me refiero a las milicias, que no son un ejército moderno, porque los comandantes de las milicias eran elegidos por los milicianos. Es decir, la milicia es democrática. La milicia no es un ejército vertical. Es lo que surge de la democratización a partir de las invasiones inglesas. Es decir, hay un proceso de democratización popular, de los sectores populares, que se expresa en esas milicias. ¿Sí? Por eso las milicias ejercen una influencia tan importante en la Revolución de Mayo. Pero ya la venían ejerciendo desde las invasiones inglesas. Y fueron las invasiones inglesas las que generaron ese proceso de democratización. ¿No es cierto? Por eso es importante tomar el aspecto social cuando pensamos en la Revolución de Mayo. ¿Fue una revolución, la Revolución de Mayo? ¿Qué tipo de revolución fue? Bueno, podemos pensar en una revolución de tipo político, porque no cambió el orden constituido. Es decir, los dominados, los explotados, los esclavos, los mestizos, no pasaron a gobernar, ¿no es cierto? A diferencia de Haití. La revolución haitiana, por ejemplo, sí fue una revolución social. Por eso la revolución haitiana es una revolución de la que no se habla. ¿Sí? El nuevo diseño curricular para la provincia de Neuquén plantea trabajar la revolución haitiana en primer lugar, ¿no es cierto? Como el inicio de todas las revoluciones americanas, porque fue la primera. Y fue una revolución de tipo social, no una revolución solamente política. Porque en la Revolución de Mayo cambió la superestructura social, es decir, cambió quién gobernaba, no cambió el orden social, ¿no es cierto? Sí, acá dice Janina, no sabía que las milicias eran democráticas. Sí, por supuesto, una milicia es una institución democrática, ¿sí? Sus comandantes son elegidos popularmente, ¿sí? A diferencia de un ejército que es vertical. Porque la milicia surgió de la autodefensa contra la invasión inglesa, ¿no es cierto? Sí, hay muchas cosas que no nos cuentan de la historia argentina y que tenemos que rescatar para poder ayudar a la comprensión de la historia, ¿no? Para poder ayudar a que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan tener una mirada crítica de la historia. Bueno, hablé de la Revolución de Mayo, hablé también de la generación del 80. La cuestión del modelo agroexportador y la generación del 80 permite muchos abordajes. Es decir, uno puede abordarlo desde lo social, trabajando la cuestión migratoria. Hay fuentes muy interesantes donde hay cartas de los migrantes, cómo se vivía en la época, cómo vivían los migrantes, qué buscaban, qué ilusiones tenían, ¿no es cierto? Acá Ailén plantea, volviendo atrás, los comentarios llegan un poquito después de que yo menciono los temas, ¿no? Acá plantea Ailén, para trabajar la revolución haitiana, los jacobinos negros, así es, que es un libro de James para trabajar la revolución haitiana. Sí, sí, es un tema muy interesante, el de la revolución haitiana. Bueno, esto para pensar en los esclavos, ¿no? Eran sociedades donde había esclavitud, ¿no es cierto? La revolución haitiana es una revolución antiesclavista. La revolución de Mayo no fue una revolución antiesclavista, ¿sí? El comercio de esclavos fue abolido parcialmente por la Asamblea del año 13, es decir, 3 años después, y solo para los nacidos, para quienes nacían, es decir, no liberó a los esclavos directamente, no abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo al tema que estaba abordando, que era el tema de las migraciones durante el modelo agroexportador. Es decir,
la década de 1880 en Argentina puede ser abordada desde el punto de vista del Estado, de la organización del Estado, ¿sí? Puede ser abordada desde el punto de vista social, de las migraciones, puede ser abordada desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de la relación de dependencia de Argentina con los países centrales, ¿sí? Mostrando además cómo se ramifica el sistema de transporte argentino con centro en Buenos Aires, es decir, la forma de abanico que tiene nuestro sistema ferroviario de transporte, ¿sí? Que surgió en ese marco, en el marco del modelo agroexportador. Y también podemos abordarlo desde el punto de vista ideológico, ¿no? Es decir, la perspectiva del progreso indefinido que se planteaba durante el modelo agroexportador, ¿sí? Y que se termina al final de la Primera Guerra Mundial. En Argentina eso se expresa muy fuertemente unos años después, ¿no es cierto?, con la crisis de 1930. Bueno, acá dice Alejandro Montero, qué interesante repensar las revoluciones desde lo social, que si bien también es político, pero muchas veces en las escuelas no nos conflictuamos en ese sentido. Por supuesto, por eso estoy planteando abordar las revoluciones desde distintos lugares, es decir, mirar la historia desde todas las dimensiones. Vuelvo a esto, me trae Alejandro a pensar. Podemos pensar la Revolución de Mayo desde el punto de vista ideológico, porque las diferencias entre Saavedra y Moreno eran fuertemente ideológicas, ¿sí? Moreno está ya durante la Revolución de Mayo a favor de la independencia, ¿sí? Es decir, está a favor prácticamente de una república. En cambio Saavedra no. Están proponiendo un modelo completamente distinto de gobierno, que se va a expresar muy fuertemente, ¿sí?, durante el Congreso de Tucumán, después, mucho después, ¿no es cierto? Había ideologías distintas. Pensemos que cuando fue la Revolución de Mayo, había ocurrido hacía muy poco la Revolución Haitiana y unas décadas antes, unos años antes, la Revolución Norteamericana, ¿sí? Entonces, las ideas de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa estaban muy vigentes, ¿sí? Moreno era de los jacobinos, es decir, era el ala izquierda en todo caso de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y Saavedra era en todo caso el ala, entre comillas, el ala derecha de la Revolución de Mayo, el que quería sostener el orden constituido, ¿no es cierto? Bueno, por algo es que lo asesinan a Mariano Moreno, aunque los libros de historia no hablen de asesinato, ¿no es cierto? Pero Moreno fue asesinado, lo mandaron a una misión diplomática y fue envenenado en el barco en el que se trasladaba hacia esa misión diplomática. Se lo sacaron de encima, ¿no es cierto?, que era el dirigente de esa revolución. Bueno, a ver, pensemos en algunos otros recortes posibles. Los escucho y las escucho también, pensando en otros temas posibles, ¿no es cierto? Para niños y niñas más pequeños, por ejemplo, ¿cómo pensar desde una perspectiva crítica? Me parece que pensar desde una perspectiva crítica para niños y niñas más pequeños, pensando en primer ciclo de la escuela, implica pensar en otras culturas diferentes de la nuestra, ¿sí? Pensar, por ejemplo, en otras familias, ¿sí?, en otras formas de crianza, en otras formas de vida, en otras culturas. Por ejemplo, cuando hablamos de la vivienda, simplemente nos limitamos a describir cómo es nuestra vivienda, o podemos pensar en otras formas de vivienda de otras culturas, en el pasado y en el presente. Acá vuelvo un poco para atrás, ¿no? Ailén comenta, dice, podríamos reflexionar también sobre el sentido y posterior desenlace de la revolución, independencia y autonomía. No sé por qué lo decís, Ailén. En realidad, estás hablando de la Revolución de Mayo. Sí, la independencia de 1816, vuelvo un poquito para atrás por el comentario que hace Ailén. La Revolución de Mayo genera después nuestra independencia en 1816, pero genera una declaración de independencia simplemente. La declaración de independencia en realidad
no nos convirtió ni en un país ni en un país independiente. Es decir, la República Argentina tardó 70 años en constituirse, ¿no es cierto? Es decir, lo que había era, en todo caso, autonomías provinciales. Había autonomías e identidades provinciales a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no es cierto? Pero no hay un Estado-nación. A lo largo de todo el siglo XIX no hay un Estado-nación constituido. Tardamos 70 años en constituir un Estado-nación. ¿Y por qué tardamos 70 años en constituirnos como Estado-nación? Por las diferencias que hay entre los intereses de las distintas burguesías locales, ¿sí? Y entre los distintos sectores dominantes en lo que se llama, mal llamado interior del país, y Buenos Aires. Sobre todo porque Buenos Aires se negaba a repartir los ingresos de la aduana, ¿no es cierto? A federalizar la ciudad de Buenos Aires y a repartir los ingresos de la aduana. Pero lo que se conoce como la lucha entre unitarios y federales, en realidad, es la lucha de los distintos intereses de las distintas burguesías locales de cada zona distinta del país, ¿sí? Para eso les recomiendo, creo que ya lo hice, el libro Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en la Argentina Moderna, ¿sí? De Rossmann y Romero, ¿sí? De Alejandro Rossmann y Luis Alberto Romero, que nos permite una mirada muy global de todo este periodo. Es decir, lo que hay son autonomías a lo largo del siglo XIX. La Revolución de Mayo permite romper con España e inicia un proceso de autonomías provinciales, donde cada burguesía local dispara para un lugar diferente. Para dar un ejemplo, todas las burguesías de las provincias cordilleranas se lanzan a comerciar hacia Chile, hacia el Pacífico. Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, todas esas zonas que antes eran tributarias del Camino de Potosí, roto el Camino de Potosí y roto el orden virreinal, encuentran la salida económica en el comercio con Chile, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, la pelea del litoral, por ejemplo, con Buenos Aires era porque Buenos Aires no les permitía la exportación, ¿sí? A través del puerto de Buenos Aires. Y todas las provincias del litoral tenían que salir a través del río Paraná por el puerto de Buenos Aires. De ahí todas las peleas entre los caudillos del litoral y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero acá hay una dimensión económica muy importante que no podemos dejar de tener en cuenta. Y nosotros cuando hablamos del siglo XIX argentino en general, dejamos de lado la dimensión económica, ¿no es cierto? Bueno, de vuelta, ya lo dije en un encuentro pasado, hay que leer a Chiaramonte, a José Carlos Chiaramonte, que falleció recientemente, para pensar en la cuestión del federalismo argentino, ¿no? Bueno, retomo lo que estaba diciendo de recortes para niños más pequeños, pensando en otras viviendas, en viviendas que tienen que ver con otras culturas, en otras familias. Me parece que es muy importante para los niños y las niñas más pequeños descentrarlos de su cultura y llevarlos a la diversidad lejana, es decir, a las organizaciones familiares y a las viviendas de otras culturas, ¿sí? Para pensar otras formas de pensar la vida, de otras formas de organizar las familias, de otras formas de organizar las relaciones familiares, ¿no es cierto? El niño pequeño está muy centrado en sí mismo y es muy importante trabajar esta cuestión de la diversidad. No de la diversidad pensada como anulando la desigualdad, sino en la diversidad de culturas y en la diversidad de concepciones respecto de la vida que hay en las distintas culturas. Por ejemplo, las viviendas de los gitanos. Las viviendas de los gitanos que son un gran ambiente en que se parecen a la vieja carpa de la cultura gitana, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo vivían los gitanos? ¿Cómo viven los gitanos? Tienen una cultura muy particular. Ellos históricamente fueron ambulantes, últimamente se han vuelto mucho más sedentarios, pero es una cultura totalmente distinta, ¿sí? Para indagar y para pensar otras culturas distintas, ¿no? Me parece que es muy importante trabajar con los chicos este descentramiento respecto de lo que me pasa a mí,
mi mamá, mi papá, mi familia, ¿no es cierto? Cuando trabajamos el tema familia podemos abordar desde muchas otras perspectivas la cuestión familiar. Doy, por ejemplo, algunas cosas que propone Isabelino Siede que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Dice Siede, costumbres de pedido de mano o formación de parejas. ¿Cómo se forman las parejas en otras culturas? ¿No es cierto? Eh, hay culturas donde hay poligamia masculina, poligamia femenina, ¿no es cierto? La cuestión de género, las parejas homosexuales masculinas, femeninas, es decir, la cuestión demográfica, la obligación del hijo único, por ejemplo, en China, ¿no es cierto? La distribución sexual del trabajo, eh, la cuestión, por ejemplo, de las profesiones, de la elección de las profesiones de los hijos. Bueno, hace muchos años atrás, en muchos casos eran los padres los que decidían eh, la profesión que tenía que seguir o que podía seguir o no el hijo o la hija de la familia. Eh, Llevar a los chicos y las chicas a otras realidades muy distintas de las propias nos va a permitir ayudar a pensar la cuestión de la aceptación, de la diversidad. Insisto, no de la diversidad que niegue la desigualdad, pero sí de una cultura que es totalmente distinta de la mía, ¿no? Así es, dice Carla Furlón, que no son diferentes, sino que son otras, todas únicas y ricas, exactamente. Así es, Carla. De eso se trata, de valorar las otras culturas y las otras formas de relacionarse, ¿sí? Las otras formas de vincularse. Por ejemplo, las familias extensas, que ya en las sociedades modernas prácticamente, cuando digo modernas digo urbanas, no existen más. Porque en los pueblos chicos la familia extensa todavía existe, ¿no es cierto? Entonces podemos comparar, ¿no? La familia rural, ¿m? La familia extensa con la familia urbana y la familia monoparental, ¿no es cierto? Y sobre todo los vínculos que se establecen, porque de lo que se trata, insisto, no es de describir familias y contar cómo son externamente, sino pensar en la cuestión de los vínculos. ¿Qué vínculos se establecían y qué vínculos se establecen en esas familias? Por ejemplo, este tema de la India, el casamiento de las jóvenes cuando son preadolescentes o cuando son adolescentes, el casamiento como un negocio, la cuestión de la dote, es una cuestión tremenda y muy importante para pensar cómo se piensan las familias en otras culturas, ¿no? Acá Pau dice, no entiendo la relación de los modos de cultura de familia con el 25 de mayo. No hay ninguna relación, Pau. Estoy saltando de un tema a otro. Empecé hablando del 25 de mayo y empecé a hablar después de recortes para niños más pequeños. Estamos tratando de abordar distintos recortes de las ciencias sociales para distintos grados y estoy hablando de las familias, ¿sí? Y de distintos recortes posibles para trabajar la temática de familia, ¿sí? Por ahí lo estoy haciendo de una manera muy rápida, díganme ustedes. Las y los escucho. ¿Qué estás diciendo? A ver, Ezequiel Miconi dice, ¿cómo se puede trabajar la relación económica de los pueblos originarios con Buenos Aires? Me propone Ezequiel. Es un tema muy interesante, Ezequiel, cómo abordar eso. Para abordar la relación económica de los pueblos originarios con Buenos Aires, me parece que el mejor recorte espacio-temporal, porque cada vez que hacemos un recorte tenemos que pensar en un espacio y un tiempo determinado, sería situarnos en el fuerte de Carmen de Patagones, ¿sí? Porque el fuerte de Carmen de Patagones es el lugar donde convivía, ¿sí? A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la cultura de la colonia con la cultura de los pueblos originarios, ¿no es cierto? En ese sentido, hay que decir que había pueblos originarios que colaboraron con el fuerte de Carmen de Patagones y hubo grupos que lo combatieron, ¿sí? Depende de dónde te sitúes. Si te situás, por ejemplo, en un fortín
a mediados del siglo XIX, la relación era distinta, ¿sí? Siempre hubo grupos de pueblos originarios que combatieron, ¿sí?, a Buenos Aires, a la autoridad central de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y grupos que acordaron, ¿sí? Por ejemplo, Rosas tuvo una relación pacífica en general con los pueblos originarios hasta 1833, ¿no es cierto? En que Rosas avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios. No sé si te contesto, Ezequiel, es decir, para pensar la relación de los pueblos originarios con Buenos Aires te podés situar en dos momentos y en dos lugares totalmente distintos. En el fuerte de Carmen de Patagones, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por ejemplo, ¿sí? O en un fortín, a mediados del siglo XIX, antes de la campaña del desierto. Y siempre vas a encontrar grupos de pueblos originarios que acuerdan, es decir, que tienen una relación de algún modo, podríamos decir, hasta clientelar, ¿sí?, con el gobierno, que negocian, ¿sí?, y otros grupos que lo combaten. Por ejemplo, Calfucurá fue un lonco que combatió fuertemente contra Buenos Aires, ¿sí? Y había otros grupos que acordaban con Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, acá Fabiana, bueno, es un elogio, muchísimas gracias Fabiana, dice siempre tan claro, profe. Bueno, me alegro que sea claro. No sé, Pau, si te contesté la relación, no hay ninguna relación del 25 de mayo con la familia, aunque en realidad, si quisiéramos, podríamos establecerla si pensamos en cómo eran las familias de distintos sectores sociales el 25 de mayo de 1810, ¿no es cierto? Hay un libro muy interesante de, de Perla Selmanovich, que habla sobre efemérides y que, a ver si encuentro el libro de Perla Selmanovich, efemérides Perla Selmanovich, lo voy a buscar. Perla Selmanovich. Lo estoy buscando en vivo, así que les pido que me esperen un segundito. Efemérides entre el mito y la historia se llama el libro, muy interesante, que tiene una parte muy interesante que se llama Los cuentos de la tía Clementina, que cuenta cómo era la vida de una familia durante la Revolución de Mayo. Digo, para si querés establecer la relación entre las familias y la etapa de la Revolución de Mayo. Sandra dice, repaso, para primer ciclo entro con el tema familias, observando formas de trabajo, el género, la cultura. Para descentrar, haciendo foco en los vínculos más que en la descripción. Exactamente, Sandra, exactamente. Y tratando de trabajar la diversidad lejana. Los chicos nos van a traer sus propias familias. Eso siempre va a ocurrir. Lo que recomienda Isabelino Siede es trabajar con culturas que están lejos. ¿Por qué propone trabajar con culturas que están lejos? Porque trabajar con la familia de los niños es trabajar con algo que no puede ser convertido en objeto de conocimiento, porque es algo de lo que formamos parte. Es decir, el objeto de conocimiento tiene que estar a cierta distancia. Por eso él propone trabajar fuertemente la diversidad lejana. Por eso propone trabajar otras culturas, ¿sí? Para darte otro ejemplo, para niños pequeños, de descentramiento. Pensemos en el tiempo. ¿En todo el mundo viven en el año 2024? No, ¿saben que no? En Israel no se vive en el año 2024. Se vive en el 5000 y pico, no sé exactamente. Creo que está en el 5700 y pico. A ver, lo busco. ¿En qué año se vive en Israel? Lo estoy buscando en internet, en este momento. O sea que no es tan difícil de encontrar. Israel, año. A ver. ¿En qué año se vive en Israel? No me sale. Hoy. ¿Qué año es en Israel? Voy a buscar. Pero hoy. ¿Qué año es en Israel hoy? Ahí está.
Hoy en Israel están en el año 5784, que comenzó al atardecer del 15 de septiembre de 2023 y finalizará al atardecer del 2 de octubre de 2024 en el calendario gregoriano, que es el nuestro. Entonces, cuando digo esto de descentrarnos, ¿no es cierto? Que menciona Sandra, por ejemplo. En China, agrega Alejandro, viven en el 4720. Bueno, esto de pensar en otras culturas, nuestros tiempos, ¿quién los determinó? Los determinó la Iglesia Católica. Es decir, nuestro año es el año después del nacimiento de Cristo. Es el 2024 antes del nacimiento de Jesucristo. Es decir, nuestros tiempos, también los días de la semana, fueron determinados por la Iglesia Católica. En otros lugares del mundo no viven en el mismo año que nosotros. Y esto es algo que los chicos desconocen por lo general. Pensemos que en Israel están en el año 5784 y nos dice Alejandro que en China se vive hoy en el año 4720. Bueno, dice Valentina Molinaro, saludos desde Bahía Blanca, interesante la propuesta de la cercanía y de la lejanía que desde la dimensión espacial lo trabaja Silvia Alderocchi, claro, así es. Bueno, el tema es si trabajamos con los chicos y las chicas desde la diversidad lejana, para poder convertir a la realidad social en objeto de conocimiento. ¿Se entiende? Y esto no es adoctrinar. Vuelvo al principio de la charla. No estamos adoctrinando a nadie. Estamos ayudando y enseñando a pensar. Porque en realidad hay dos mensajes posibles cuando enseñamos ciencias sociales. Vos podés enseñar a obedecer. Es decir, yo te tiro toda esta información y vos la tenés que repetir en una prueba. Y yo te voy a poner si repetiste bien o repetiste mal aquello que yo te relaté. O se puede enseñar a pensar. Para eso hay que convertir el aula en un lugar de discusión. Y hay que cuestionar las realidades predeterminadas. Es decir, hay que salir de lo aparente. Hay que salir de lo que está a la vista. ¿No es cierto? Hay que salir de lo obvio. Hay que develar, en el sentido de correr el velo de lo visible, de lo que está ahí. ¿Se entiende? Entonces, de un modo, en realidad, lo único que estamos enseñando es obedecer. De otro modo, estamos enseñando a pensar. Y cuando hablo con los chicos pequeños de mostrarle otras realidades, justamente les estamos enseñando a pensar para no discriminar, para que vean que hay realidades muy distintas, que hay matrimonios entre varones, que hay matrimonios entre mujeres, que hay distintas formas de familia, que hay distintas organizaciones familiares, que hay distintas formas de pensar. Acá dice Carla Furlón, son complejas las ciencias sociales porque somos su objeto de estudio. Sí, por supuesto. Es decir, somos sujeto y objeto al mismo tiempo. Y eso complejiza la enseñanza de las ciencias sociales. Por eso es conveniente, sobre todo en primer ciclo, pero en general yo considero conveniente trabajar con la diversidad lejana, es decir, no trabajar con las cuestiones que nos afectan en forma directa, ¿no? Bueno, siguiendo con los temas para niños pequeños y para primer ciclo, para jardín de infantes, podemos tomar cualquier objeto y pensar de qué está hecho y cómo se produjo ese objeto. ¿De qué está hecho un lápiz? ¿Cómo fue producido? ¿Quiénes produjeron ese lápiz? ¿Qué es lo que tiene adentro un lápiz? ¿Por qué escribí un lápiz? Porque adentro tiene una mina. Esa mina está sacada de una piedra. ¿De qué tipo de piedra está sacada la mina del lápiz? El lápiz que tenemos en la escuela, que usamos para escribir todos los días. Es decir, desnaturalizar los objetos que nos rodean. Ese lápiz que tenemos en el aula, ¿de qué está hecho? Tiene madera. ¿De dónde salió esa madera? ¿Cómo le dieron forma a esa madera para convertirla en un lápiz? ¿Cómo convirtieron esa piedra en esa mina que está adentro del lápiz? ¿Cómo se fabrica eso? Bueno, en YouTube hay videos que cuentan cómo se fabrican los lápices, por ejemplo. ¿Y quiénes los fabrican? ¿No es cierto? Porque ahí aparece el obrero, el minero que rompió la piedra para sacar ese mineral, que después se va a industrializar y se va a convertir en la mina de un lápiz. ¿No es cierto? No nos olvidemos nunca de los sujetos sociales. Vuelvo a los tres conceptos estructurantes: tiempo,
espacio y sujetos sociales, ¿no es cierto? Pero así como hablamos del lápiz, podemos hablar de cualquier objeto y pensar cómo está hecho, de qué está hecho, cómo se produjo. Es decir, lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía, desfetichizar, es decir, los objetos. Los objetos fueron producidos por los seres humanos con su trabajo. Bueno, ¿qué trabajos hay detrás de cada objeto? ¿Quiénes trabajaron para que ese objeto llegue a ser lo que tenemos? Esta hoja de papel que tengo acá, ¿cómo se convirtió en una hoja de papel? ¿De dónde salió? Salió de la celulosa. ¿Y de celulosa de dónde salió? Salió de un árbol. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué no investigamos esas cosas para pensar qué sujetos sociales hay detrás de todo eso? Para desfetichizar este papel. Porque no nació de un repollo este papel. Lo produjimos los seres humanos. Y hubo relaciones entre esos seres humanos. Hay un fabricante de papel. Hay una empresa que produce papel. Hay un obrero que trabaja en la fábrica de papel. ¿No es cierto? Hubo alguien que cortó ese árbol de donde se sacó la celulosa para hacer esa hoja de papel. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con el tema de los servicios, que ya lo dije en otro encuentro anterior. ¿Cómo llegan los servicios a nuestro domicilio? ¿Por qué cuando abrimos la canilla sale agua? ¿Por qué cuando apretamos la perilla se prende la luz? ¿Qué sujetos sociales hay detrás de todas esas cosas? ¿No es cierto? Bueno, me parece que eso es muy importante para pensar para primer ciclo, y es muy importante trabajar ciencias sociales en primer ciclo. Muchas veces directamente no lo abordamos, o lo abordamos desde una perspectiva inocente. Y cuando digo inocente me refiero a simplona, es decir, pensamos que los chicos no son capaces de discutir o de ver más allá de lo que está simplemente delante de nuestros ojos. Los chicos son perfectamente capaces de discutir y de pensar, ¿sí?, por sí mismos. Y se arman unos debates interesantísimos en primer grado, en segundo grado. Me ha pasado, por ejemplo, de darle juguetes de niñas a los varones y juguetes de varones a las niñas. Y que los chicos, esto lo hemos hecho en residencia, y que los chicos y las chicas nos digan: profe, se han equivocado, señor, se han equivocado. Estos son los juguetes de las nenas, no de los varones. Bueno, pero nosotros queremos que ustedes jueguen con esto. ¿Por qué no juegan con estos juguetes? ¿O no pueden jugar con esto? Es decir, ¿cómo organizamos los rincones del jardín, por ejemplo? ¿Hay rincones para nenas y rincones para varones? ¿Cómo trabajamos? Esto está vinculado a la ESI, ¿sí?, a la educación sexual integral. Digo que desde algunos lugares se dice que es adoctrinamiento. Para mí es una parte central de la formación de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? ¿Cómo se trabaja la cuestión de género? ¿Cómo visibilizamos, como dijo una compañera hace un rato, el papel de las mujeres en la historia? ¿No es cierto? Bueno, contaba que en primer ciclo fue en primer grado, donde les llevamos a las chicas pelotas, ¿sí?, y a los varones muñecas, ¿no es cierto? Y les propusimos jugar con esas cosas, ¿sí? Terminaron jugando los varones con las nenas a las muñecas y las nenas con los varones a la pelota, mezclados, ¿no es cierto? Pero fue muy interesante la experiencia y hubo una reacción muy fuerte cuando lo hicimos inicialmente, ¿no? Lo mismo con los oficios. Me acuerdo haber llevado mujeres que hacían oficios de varones, por ejemplo, mujeres que trabajaban en la construcción, ¿sí?, o taxistas, ¿no es cierto? Taxistas que manejaban vehículos, ¿no es cierto? O taxistas que manejaban colectivos. Perdón, taxistas que manejaban colectivos, no. Mujeres que manejaban colectivos, disculpen. Entonces los chicos y las chicas pudieron ver que no hay oficios de varones y oficios de mujeres. Acá la compañera Carlita Urramatus dice: la estrategia está en enseñar el estudio crítico de situaciones complejas y problemáticas, que conlleven al cuestionamiento constante y de respuestas que no son acabadas, que despierten otras, tal cual planteás con estos ejemplos. Hacer como esta radiografía de lo que oculta, por ejemplo, hablar de la harina, de la ropa que usamos. Exactamente.
Porque no estamos pensando en que existe una verdad absoluta, no estamos pensando que existe un conocimiento terminado. Nos oponemos a la idea de la objetividad y de la verdad absoluta. Por eso, en realidad, quienes adoctrinan es quienes enseñan a obedecer. Es decir, quienes nos dicen que hay una sola verdad, porque no hay una sola verdad. Hay distintos puntos de vista respecto de la realidad. Y hay distintas miradas teóricas respecto de la realidad. Coincido, Carlita, con lo que decís. Exactamente. Creo que es así. Pero en realidad, enseñar a pensar es justamente no dar el conocimiento como algo terminado. Es decir, de las preguntas que hagamos van a surgir seguramente nuevas preguntas. Siempre va a pasar eso. Nunca los temas nos van a quedar cerrados, ¿sí? Y van a surgir nuevas preguntas para hacer nuevos recortes, porque el conocimiento no se termina nunca. Es decir, no existe un conocimiento cerrado ni terminado. Ni tampoco somos nosotros los dueños de todo el saber. Tampoco nos posicionemos en ese lugar omnipotente de que el docente la tiene clara y lo sabe todo, porque no es posible sostener esa realidad. Hay muchas cosas que no sabemos y podemos contestar perfectamente, no lo sé, lo voy a averiguar, investiguémoslo juntos, porque hay muchas cosas que seguramente no sabemos, y eso me pasa a mí también, y nos pasa a todos. Y no hay ningún delito no saber, el conocimiento es siempre incompleto, y es parte de la enseñanza que tenemos que dar, ¿no es cierto? Bueno, a ver, pensemos en algunos otros recortes posibles, ¿no es cierto? Podemos pensar secuencias diacrónicas y secuencias sincrónicas, es decir, podemos pensar secuencias que se desarrollen a lo largo del tiempo. Acá plantea, perdón, justo una compañera interviene, dice, ¿la diversidad lejana la podemos aplicar a todos los ciclos? Sí, yo creo que sí, que la podemos aplicar a todos los ciclos, absolutamente, sí. Isabelino Siede lo plantea esencialmente para el tema familia, porque se trabaja con las familias de los chicos en primer ciclo. Entonces él dice categóricamente, no hagan eso, por favor, no hay que hacer eso. Pero creo que sí, que es muy pertinente trabajar la diversidad lejana. Así es. Hay temas sobre los cuales podemos trabajar. Historia argentina podemos trabajar con chicos de sexto, séptimo grado, no hay ningún problema. Pero no trabajaría, por ejemplo, las tomas en la escuela de un barrio que es una toma. No lo haría. Es decir, me opongo a trabajar con chicos de una toma el tema de las tomas. ¿Sí? Trabajaría buscando otro ejemplo. No buscaría un ejemplo que los afecte en forma directa. ¿Se entiende? Es decir, algunos temas con chicos de sexto o séptimo grado podemos trabajar que tienen que ver con la realidad local o con la realidad provincial o nacional. Por eso trabajamos circuitos productivos, trabajamos la fruticultura y trabajamos temas que no son tan lejanos, ¿no es cierto? Porque ya podemos convertirlos en objeto de conocimiento. El tema es no buscar un objeto de conocimiento que los implique en forma directa, ¿sí? Que implica su afectividad. Eso quiero decir, Sandra, cuando digo diversidad lejana, ¿no es cierto? Tener ese cuidado. En tercer ciclo o en la escuela secundaria podemos trabajar algunos temas que son locales o que son provinciales o que son nacionales, perfectamente. No sé si te contesto, Sandra, a la pregunta que me estás haciendo. Estaba diciendo justamente que podemos hacer recortes sincrónicos y recortes diacrónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos hacer recortes que trabajan un proceso, es decir, ¿por qué la fruticultura, los pequeños productores de fruta están en crisis? Y entonces hacer un recorte que explique la crisis del pequeño productor frutícola desde el comienzo de esa crisis que yo ubico a mediados de la década de 1970, ¿sí? Hasta la actualidad, ¿sí? En que el proceso de concentración económica de la fruticultura ya está en un momento terminal, donde los pequeños productores ya son muy poquitos, ¿no es cierto? Entonces ese sería un recorte diacrónico, un recorte a lo largo del tiempo. O podemos hacer un recorte sincrónico y trabajar algo que está en el presente, ¿no es cierto? Que pasa en el presente. Por ejemplo, ¿por qué hay muchas ciudades en nuestra ciudad?
porque hay fragmentación espacial en la ciudad. Acá Sandra dice, claro, me quedé pensando en la Revolución de Mayo y la Revolución Haitiana. A ver, ¿qué te quedaste pensando, Sandra, respecto de la Revolución de Mayo y la Revolución Haitiana? No me queda claro. ¿Mm? Explícamelo. La Revolución Haitiana es anterior a la Revolución de Mayo y es un antecedente de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Acá Romina García Lucero nos pregunta, ¿qué nos sugerís para trabajar en primer grado la Revolución de Mayo, teniendo en cuenta todo lo que ya expusiste? Yo para trabajar la Revolución de Mayo creo que no hay que trabajar historia. Yo creo que en primer grado no hay que contar la Revolución de Mayo, sencillamente. Concretamente lo que digo es que no se puede trabajar en primer ciclo la Revolución de Mayo, porque la Revolución de Mayo tiene un nivel de complejidad que para que los chicos la puedan comprender, tienen que tener un nivel de madurez que no tienen ni en primero, ni en segundo, ni en tercer grado. En todo caso, me parece que podemos trabajar algún aspecto de la vida en la época de la Revolución de Mayo. ¿Sí? En eso pueden ser útiles los cuentos de la tía Clementina que mencioné antes, por ejemplo, del libro de Perla Selmanovich, Efemérides entre el mito y la historia, que es un material que se consigue en PDF y lo pueden bajar. Repito, los cuentos de la tía Clementina nos muestran los personajes de la época de la Revolución de Mayo. Pero no pretendamos explicar la Revolución de Mayo en primer ciclo porque es un imposible. Es decir, para explicar la Revolución de Mayo hay que explicar la Revolución Industrial inglesa, las invasiones inglesas, la democratización, las milicias en Buenos Aires, el monopolio comercial español, un montón de cuestiones que tienen que ver con categorías económicas, políticas, sociales, que solo podemos trabajar con chicos por lo menos de quinto grado. Es decir, olvidémonos de la idea de explicar la Revolución de Mayo para niños pequeños, porque no es posible, sencillamente. ¿Sí? A ver, no sé si les contesto, compañeras, cuando dice que nos sugerís para trabajar en primer grado. Les sugiero trabajar algún aspecto que tenga que ver con cómo se vivía. Por ejemplo, podemos posicionarnos en el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires era un puerto, sigue siendo un puerto de aguas muy bajas, no es un puerto de aguas profundas. Para descargar los productos en el puerto de Buenos Aires hacían falta miles y miles de esclavos para descargar los barcos que no podían llegar a la costa misma, porque no se puede llegar directamente a la costa de Buenos Aires. Hoy día los barcos para llegar a la costa de Buenos Aires requieren un dragado, es decir, entrar por un canal, ¿sí? Es decir, se crean canales artificiales para que los barcos de gran calado puedan llegar al puerto de Buenos Aires. Bueno, en la época de la Revolución de Mayo no existía el dragado del Río de la Plata y entonces los barcos anclaban bastante lejos de la costa y había pequeños barcos que trasladaban toda la mercadería que se traía desde Europa hasta la costa misma. Trabajaban miles y miles de esclavos. Por ejemplo, la esclavitud en la época de la Revolución de Mayo. Es un tema interesante para trabajar con chicos pequeños, ¿sí? La esclavitud doméstica en la Revolución de Mayo. El papel de las mujeres en las familias en la época de la Revolución de Mayo. Acá veo algunos chats. Dice Carlita, por ahí pensar procesos sociohistóricos de manera anclada. Haití y Cuba comparten la colonialidad del azúcar y traer a otras coordenadas con la soja en Argentina. Sí, sí, puede ser, perfectamente, perfectamente, para entenderlo. Son otros momentos, ¿no es cierto? La cuestión del azúcar en Haití y en Cuba tienen que ver con la historia de esclavitud, tanto en Haití como en Cuba. Depende de dónde te posiciones, en qué lugar y en qué momento te posiciones. Por eso es tan importante para hacer los recortes, posicionarnos en un tiempo y un espacio claros. ¿Sí? Podemos ir y venir en el tiempo, siempre que tengamos un eje claro respecto del cual estemos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo interesante de ida y vuelta en el tiempo que es posible.
trabajar con sexto, con séptimo grado. Por ejemplo, la polémica proteccionismo versus libre cambio. ¿Qué significa proteccionismo y qué significa libre cambio? Proteccionismo es lo que sostienen todos aquellos que pretenden proteger la producción local contra la invasión de productos extranjeros, ¿no es cierto? Eso se materializa hoy en los aranceles de importación que se ponen a la entrada de distintos productos extranjeros a la Argentina, ¿no es cierto? El actual gobierno, por ejemplo, está levantando los aranceles de muchos productos para que ingresen a la Argentina productos importados. Pero los librecambistas, es decir, los partidarios del libre mercado, siempre fueron libremercadistas, es decir, partidarios del libre cambio, es decir, de que no hubiera ninguna limitación a la entrada de productos extranjeros. Y esta es una polémica que existe en Argentina desde el siglo XIX. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, cuando dirigía a la Confederación Argentina en 1830, era librecambista, ¿sí? Y el gobernador de Corrientes, por ejemplo, ¿sí? Polemizaba con Rosas muy fuertemente contra esto y le proponía defender las industrias locales, ¿no? Y hoy es la misma polémica. ¿Protegemos las industrias locales? ¿Sí? ¿O permitimos que los productos extranjeros entren a la Argentina? Este es un eje que nos puede permitir ir y venir a lo largo del tiempo para entender cómo una realidad o un eje de discusión, el eje de civilización y barbarie, también nos puede permitir movernos en el tiempo. Se trata de pensar ejes problematizadores, ya sea sincrónicos o diacrónicos. En este caso estamos pensando en un eje diacrónico que va y viene a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Tanto el eje proteccionismo-libre cambio como el eje civilización y barbarie. El eje civilización y barbarie es muy interesante a lo largo de la historia argentina. ¿Quiénes fueron los bárbaros, no, de la historia argentina? Bueno, fueron cambiando a lo largo de la historia. Bueno, acá Nancy Flores dice acá en secundaria se trabaja la revolución haitiana, sí. Carla Furlón, las ciudades modernas tomaron la estructura y distribución espacial de esa época, así es. Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a dar por terminada esta clase. Coincido con Carla, dice Ailén, es cuestión de llevarlos a una plaza y que observen la ubicación espacial de instituciones como la iglesia, el municipio, alguna escuela, puntos de un panóptico si se quiere. Exactamente, Ailén, coincido con vos también. Bueno, les agradezco muchísimo a las compañeras y compañeros que estuvieron presentes, espero que les haya servido y no olviden que en realidad cuando estamos enseñando desde una perspectiva crítica, no solo no estamos adoctrinando, sino que estamos enseñando a pensar. Justamente quienes están enseñando a obedecer son quienes sostienen que existe una verdad única, ¿sí? Y que hay una verdad revelada. No existe la verdad revelada, no la tengo yo, no la tiene nadie. El conocimiento es un conocimiento incompleto, sin terminar. Y el aula es un lugar para debatir. Es un lugar para enseñar a pensar y no a obedecer. Desde ya, a todos y a todas, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Nos vemos el mes que viene. Esto sigue.